Noticias TVC nos enlazamos con el actuario Jorge López Pérez, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Con gusto saludarte a ti, Paco, y a todo tu auditorio. Oye, déjame preguntarte en primera instancia. Escuchábamos de Gustavo de Hoyos que decía que esta iniciativa presentada por el presidente no es la negociada con los empresarios. ¿Es así? Y si es así, ¿qué es lo que no está bien? Así es, Francisco. Bueno, desde el 22 de julio que el presidente en la mañanera dio el anuncio de la reforma pensionaria, en donde estuvieron representantes de los trabajadores, Carlos Aceves, estuvo representante de los empresarios, Carlos Salazar Lomelín, y claramente el director general del IMSS, junto con el presidente López Obrador, anunciaron la reforma pensionaria en donde pues se había cabildeado y se había platicado con todos muchas de las características que no se mencionaron ese mismo 22 de julio. Hay algunas características que la propia CCE, Coparmex y todos los demás organismos empresariales hemos señalado que hacen falta, que suponíamos que podían venir en el texto final que la Secretaría de Hacienda y el presidente presentarían a las cámaras, tanto de senadores y diputados, para la reforma pensionaria. Entre ellos, pues hay temas de ahorro voluntario dentro de las empresas, hay temas de la inclusión de las personas que trabajan de forma independiente para que tengan también derecho a poner su cuota social y a recibir una garantía mínima, temas que tuvieran que ver con equidad de género, y lo más importante, el tema de las comisiones. En esta reforma pensionaria no estaba platicada porque ya existía un acuerdo previo entre la Secretaría de Hacienda y las Afores, en donde en un anuncio previo, me parece que de marzo o febrero del 2020, ya se habían comprometido a que en el transcurso del sexenio las comisiones de las Afores bajarían a 70 puntos base. Y tomando en cuenta ese primer acuerdo, digamos que el tema de comisiones ya había quedado en paz. La reforma pensionaria, tanto que los trabajadores, los empresarios y el mismo gobierno anunciaron en la mañanera del presidente, bueno, pues no tocaban el tema de comisiones, tocaban algunos temas de inversiones, en ampliar algunos regímenes de inversión, pero el tema de comisiones, como se presentó en el texto que se entregó este viernes en la tarde a la Cámara, pues no estaba contemplado y no hubo una comunicación previa para alertar que dichos cambios se estaban poniendo en los textos. Vaya, hay varios puntos aquí que me llaman la atención. Una, esta parte donde mencionas de la inclusión de los informales. No lo dijiste así, pero yo lo entiendo. Inclusión de los informales. Dentro de la propuesta de los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, ¿venía esto? Sí venía, y venía en uno de los puntos. Nada más el presidente no lo mencionó en la mañanera del 22 y claramente en el texto ya no lo pusieron. Pero en la propuesta que se le entregó a la Secretaría de Hacienda para negociar, venía claramente expreso, y déjame hacerte una diferencia, Paco. Sí. Dentro de los informales encontramos dos grandes grupos. Los independientes, que son mexicanos, que trabajan, pagan IVA y pagan ISR. Son personas que prestan sus servicios a través de profesiones como arquitecto, ingeniero, dentista, de forma independiente, u oficios. Pueden ser carpinteros, plomeros, consultores. Claro. Todas estas personas deberían de tener derecho, por supuesto, a poner una cuota social y a recibir una garantía como cualquier otro trabajador que cuenta con un patrón. Eso estaba incluido. Tenía un mínimo costo fiscal, si no es que es un costo fiscal cero para la federación, y es algo que no está incluido. Ahora, los informales, que son cerca de 20 millones de mexicanos, nada más, esos solamente pagan IVA. Esas personas pagan a través del consumo un impuesto que todo consumidor en el país está pagando, pero no pagan ISR, y digamos que no hemos logrado incorporarlos a través de estos regímenes simplificados para que también puedan pagar impuestos. Pero al menos estábamos incluyendo a los independientes, que ya era más o menos duplicar la base de contribuyentes de cuota de seguridad social al sistema de ahorro para el retiro.
Mira, es un tema interesante. Déjame hacerte una pregunta que nos hace llegar alguien del auditorio. Nos dice, algo que todos confunden y están incorrectos es que desde el año 2016 los límites superiores de las prestaciones económicas del IMSS se miden en UMAS y no en salario mínimo. Hoy, en 2020, la UMA vale 86.88 y el salario mínimo 123.22 pesos. Es decir, nos dice esta persona, el pago de prestaciones económicas se ha reducido en 29.5%. ¿Es así? Bueno, lo que acabó pasando es que el salario mínimo, recordarás que tuvo un incremento muy importante desde la llegada del presidente López Obrador, que no necesariamente es fruto de su trabajo, sino le tocó anunciarlo a él y lo empujó muy bien, pero esta es una posición que desde la propia Coparmex, como sabes, el incremento al salario mínimo y la recuperación del incremento real al salario mínimo, pues es una bandera que la Coparmex tiene por lo menos 10 años peleando. Ahora, al presidente López Obrador logra este acuerdo para tratar de llevar el salario mínimo y recuperar este rezago que teníamos en términos reales, y bueno, pues el tema de las UMAS queda rezagado en este corto plazo, porque afortunadamente la inflación ha sido muy bien controlada en los últimos 10 o 15 años. Entonces, de tener un incremento de salario de 80 pesos a 120 pesos, bueno, pues claramente la inflación, afortunadamente, ni siquiera acumulando las 5 años, lograría tener esa diferencia, ¿no? Pero ahora, para la persona que te hace la pregunta, yo creo que es correcto. El tema de prestaciones y previsión social debe estar expresado en salarios mínimos. Empezamos a expresarlos en UMAS, pues porque la inflación se había comido en 30 años el salario real del trabajador. Vaya, interesante. Y vamos por el último punto, que hacíamos referencia justamente al principio con Gustavo de Hoyos, y el tema del cobro de tarifas de cotización, de cobros de servicio por parte de las AFORES, y esta decisión a través de esta iniciativa de que no solamente rebajen las tarifas, sino que además se estandaricen, pegaría a la competencia. Cualquier control de precios, Paco, pega a la competitividad de un país. Un país no puede estar, si pretende competir con libre mercado y competir a nivel internacional por competencias, pues no puede tener controles de precio. Y yo te diría que además los países seleccionados para hacer este promedio, y además fue un promedio aritmético, me parece a todas luces seleccionado, pues yo creo que con un criterio poco comparativo con México. Y déjame ponerte un ejemplo. Estados Unidos no tiene cuentas individuales dentro de un sistema pensionario subrogado del país a los privados. Entonces, el comparativo que utilizan, además en el texto utilizan comparativos de instrumentos financieros llamados ETFs, que claramente son conocidos por su enorme eficiencia en costos. 3 puntos base o 5 puntos bases o 10 puntos bases. Esos fondos no tienen la responsabilidad regulatoria que hoy tienen las AFORES y no tienen tampoco la responsabilidad de individualización en un marco macroeconómico nacional para dar un sistema de ahorro para el retiro a toda la población. Entonces, me parece que incluir muy en particular a Estados Unidos y que el comparativo se haga con los ETFs, pues es totalmente tendencioso. El haber puesto a Colombia o poner a Chile dentro de estos comparativos podría tener más sentido. Y ahí, como viste en el documento, bueno, está en 60 puntos base o 64 puntos base, que es muy parecido al acuerdo que ya se tenía de 70 puntos base que se había logrado entre el Secretariado de Hacienda y el gremio, que eso suena lógico. Estos países tienen la responsabilidad de un sistema de ahorro para el retiro nacional subrogado a empresas privadas de competencia, pero con una enorme responsabilidad de regulación por parte del gobierno para que el dinero esté bien invertido y esté bien informado a sus ahorradores. En ese sentido, yo creo que está mucho mejor ese comparativo. Ahora, el promedio no fue ni siquiera ponderado ni por responsabilidad, ni por Producto Interno Bruto, ingreso per cápita, número de cuentas. Simplemente se saca un promedio ahí y a mí me parece que no es la manera de negociar precios. E insisto, el precio que se está negociando en un documento que se entrega al Congreso bien pudo haber sido platicado, consensado, analizado con el propio gremio, el sector de los trabajadores y el sector de los privados. ¿Por qué el sector de los trabajadores? Porque a pesar de que parecería que comisiones más bajas lo benefician, está demostrado
que las comisiones no representan más del 2 o 3% del nivel de reemplazo en tu pensión, pero sí pueden hacer que el servicio de las AFORES sea muy malo. Hoy las AFORES han cobrado a lo mejor el 1%, pero han entregado el 11% de rendimientos. Dime, por favor, Paco, ¿qué instrumento financiero ha tenido 10 puntos netos de rendimiento para un mexicano promedio? Entonces, que a mí me cobren el 1%, regresándome el 11%, yo estoy completamente de acuerdo. No estoy de acuerdo en alguien que me quiere cobrar a lo mejor 50 puntos base y me entregue 3% de rendimiento. Claro. Pues me parece que el análisis es muy bajo y yo hoy pediría aquí a los legisladores y a toda la sociedad civil, a los trabajadores, que piensen muy bien los rendimientos que han recibido contra el cobro. No es nada más revisar el cobro, es el cobro neto o el rendimiento neto una vez descontado este cobro. E insisto, yo prefiero pagar caro por un muy buen producto, que el tema de las AFORES en términos de rendimiento no hay quien le compita en nuestro país. Caray. Jorge López, te agradezco mucho. Seguiremos platicando de este tema porque todavía da para mucho más. Vendrán, por supuesto, los análisis y los debates en el Congreso y también, evidentemente, el posicionamiento de ustedes. Algo tendrán que hacer. Con gusto de platicar contigo, tu auditorio, y felices de poder abonar a este diálogo. Jorge López, muchas gracias. Muy buenas noches.